Que Dios les bendiga, hermanos. Si gustan sentarse, pónganse cómodos, por favor. No tan cómodos como para que se queden dormidos en estos 25 minutos que me tocan. Espero que Dios me dé tiempo para presentar esto. Pues el tema que me tocó compartir con ustedes es la formación de la Biblia. Y quiero dar una introducción pequeñita antes de entrar de lleno al tema, y refiriéndome a esa inquietud que tienen la humanidad por escribir los sucesos de su época. Desde tiempos muy remotos, cuando se empezaron a utilizar los jeroglíficos, cuando se inició la escritura, la humanidad siempre tuvo esa inquietud de crear escritos en el que pudieran detallar con precisión todos los sucesos que acontecían en sus naciones. De igual forma, el pueblo hebreo, a través de esa inquietud que Dios puso en sus corazones, también inició a escribir la historia de Israel. Podríamos poner la primera imagen en pantalla, si la ven ahí, formación de la Biblia. Pues como les decía, han surgido escritores en todos tiempos al iniciarse el descubrimiento de las Escrituras, y muchas personas han tratado de editar libros. Y yo en la mañana le preguntaba a mi esposa que ella qué pensaba que se necesitaba para crear un libro. Yo estaba pensando en muchas cosas. Como cada uno de nosotros sabemos, pues se necesitan tener conocimientos, se necesita excavar un poco en el tema, tener algo de estudios para poder presentar algo que valga la pena. Pero ella me dio su punto de vista y me pareció algo muy, muy lindo. Una palabra que mi hijo usa mucho: pasión. Yo creo que cuando iniciamos algo, queremos hacer un trabajo o tener en nosotros, en nuestros hombros, una responsabilidad, lo primero que debemos de buscar es tener esa pasión por hacer las cosas. Pues bien, la formación de la Biblia comprende un proceso de selección, de redacción y de divisiones que tardó cerca de 1600 años. Un periodo en el que, gracias Señor, un periodo en el que Dios puso sabiduría en varias personas para que el inicio de la creación en este libro fuera a través de dos puntos de vista muy importantes. Uno, el divino, y ese se empezó a ejercer en los salones de los profetas. El otro punto de vista fue el humano, en las cortes de los reyes. Por eso es tan importante que tomemos en cuenta cómo se formó la Biblia. No fue solamente el punto estricto de ver las cosas de Dios, sino también tomó en cuenta la opinión humana. El hombre, a través de su vida, pues ha cometido muchos errores, y en la Biblia Dios nos muestra su misericordia para que, aunque nosotros seamos infieles, Él siempre permanece fiel a su palabra. Amén. Para el estudio de la formación de la Biblia podemos dividirlo en tres partes, que es el paleotestamentario, que viene siendo el Antiguo Testamento; el intertestamentario, que es un periodo comprendido entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento; y el neotestamentario, que es el Nuevo Testamento. Iniciemos con el paleotestamentario. En este periodo
Bueno, antes que nada, yo quisiera contar con la participación de ustedes. Vamos a hacerlo un poquito dinámico. Tengo muy poquito tiempo para presentar esto y quisiera que los que tuvieran en su corazón apoyarme, lo hicieran rápidamente. Yo voy a preguntarles en algún momento acerca de los libros de la Biblia. Alce la mano sinceramente, ¿quién se sabe los libros de la Biblia? 1, 2, 3, 4, más o menos, 5. Necesito mínimo 9 personas que sepan la Biblia. Por allá atrás otro más, bien. Bueno, Dios nos va a iluminar y vamos a participar. Como les decía, en la Biblia hebrea o Antiguo Testamento se tuvo un periodo de 11 siglos, desde el año 1500 hasta el año 430, en el que surgieron estos escritores desde un punto de vista divino y un punto de vista en las cortes de los reyes. Uno de los principales y de los iniciadores escritores de nuestra Biblia fue Moisés. Y aquí viene la primera pregunta. Moisés fue el creador del Pentateuco. ¿Qué libros tiene el Pentateuco? 5. A ver, voy a tomar en cuenta el primero que levante la mano, que fue Darío. ¿Me quieres decir, por favor, cuáles son los libros? No le ayuden. Perfectamente bien contestado. Ahí te voy a dar un regalito por ser un buen alumno. Fíjense que en algún tiempo que estuve de maestro con los niños tienen una capacidad de absorber todo esto que yo les pedí que se aprendieran la Biblia y al siguiente domingo la mayoría ya se la sabía. Hace poco pasamos por aquí por la iglesia y venía mi esposa Alejandra, que ya tiene 20 años, y platicando de esto empezó a recitar los libros de la Biblia y ella pues no ha venido a la iglesia por una otra razón. Me quedé sorprendido. Por eso la palabra de Dios dice que eduquemos a nuestros hijos, que los enseñemos desde su infancia para que no se aparten de ella. Por eso es importante que nosotros conozcamos este tema, para que lo podamos transmitir. Bueno, después de estos libros que fueron escritos por Moisés, tenemos otra pregunta. Esta es más difícil. Son los libros históricos de la Biblia. ¿Quién se lo sabe? Son 12. Ayúdenla. Perfecto, muy bien contestado. Estos libros contienen toda la historia, toda la narración del pueblo hebreo. Y pues si nos pusiéramos a mencionar cada uno de ellos, sus características, pues se me iría el tiempo, no alcanzaría. Entonces vamos a seguir adelante. En toda época de las bellas artes existen las épocas de oro. Hay una época que es de oro de las letras literarias del Israel, en el que se escriben 5 libros poéticos. ¿Quién lo sabe? A ver, mi hermanita. Por ahí falta uno. Job, exactamente. Gracias, hermana, por su participación. Bueno, pues estos libros, para quienes les gusta la poesía, pues contienen cosas muy hermosas, cómo saber cómo dar la adoración a nuestro Dios, consejos, y pues esos libros principalmente fueron escritos por David y por el rey Salomón. Ahora, cabe
decir que todos estos escritores pues tenían conocimientos, eran sacerdotes, eran reyes, era gente muy preparada, pero además de su preparación hay una cosa que debemos de considerar que es muy importante: la dirección de Dios. Dios siempre guió en el transcurso de 11 siglos a cada uno de los escritores que Él iba eligiendo. Después de estos libros aparecen escritores que más que profetas eran predicadores, no tanto historiadores. Los grandes, los mayores y menores profetas, exactamente. Vamos a ver quién se sabe los profetas mayores. A ver, David. Perfecto, muy bien. Y los menores, que pues son 12, un poquito más difícil. Yo sé que por ahí alguien se lo sabe. Sí, hermano. Traía su acordeón, pero se la valemos, ¿verdad? Está bien, muchas gracias, hermano. Pues con Malaquías termina este periodo paleotestamentario y en el año 430 es cuando termina. Seguimos con el periodo intertestamentario. Es un periodo que se calcula aproximadamente entre el año 430 y el año 28 de nuestra era, con la aparición de Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, y en esta época no se registra ningún escritor, y no por eso deja de ser importante este periodo, ya que en él se hace una importante revisión de la Biblia, y esto lo hace un grupo de eruditos judíos llamados la Gran Sinagoga. Ellos le dan una revisión a todas las Biblias que se habían estado copiando, porque obviamente se escribió una y se fue recopilando datos y libros, y a través de Dios se dio la autorización de cuáles iban a ir formando lo que es el Antiguo Testamento. Ellos se volvieron los guardianes de la Biblia, y ellos a su vez le dieron una autenticidad para que todos los que empezaban, las nuevas generaciones que empezaban a leer este Antiguo Testamento, tuvieran la certeza de que era un libro autorizado por Dios. También entre el año 280 y el 150, una comisión de 70 eruditos tradujo el Antiguo Testamento por primera vez a otro idioma. Recuerden que el Antiguo Testamento hasta ahora se había escrito en arameo y en hebreo, pero estos 70 eruditos judíos presentaron una Biblia en el idioma griego. Gracias por ayudarme. Y pues así termina este periodo intertestamentario. Seguimos con el periodo neotestamentario. Ya me está comiendo el tiempo. Este periodo lo podemos desglosar en 4 épocas. Una, la época de Juan el Bautista y Jesús. En esta época no se escribe ningún libro, pero sí, a través del Antiguo Testamento, hablando proféticamente, se habla de el nacimiento y del ministerio que iban a tener los dos. La época de Pedro. Esta se extiende desde la ascensión de Jesús, cuando muere y sube al cielo, hasta el concilio de Jerusalén.
en los años 30-50. Durante este periodo, el libro de Hechos muestra al apóstol Pedro como principal vocero del Evangelio. Quizá en este periodo no se han escrito libros todavía por la tradición que tenía Jesús de expresar la palabra verbalmente. Jesús nunca escribió nada, pero sí se refería a todos los acontecimientos que pasaban en su época y posteriores por las profecías que aparecen en el Antiguo Testamento. A fines de esta época empiezan a aparecer escritos que hablan de Juan el Bautista, de María, de Jesús, de José, y también Mateo es el que empieza a escribir su evangelio. En esta época, como recordamos, la iglesia estaba formada únicamente por hebreos y prosélitos. Vamos ahora... Bueno, antes que pasemos a la cuarta época, tengo otra pregunta. Al ir creciendo los discípulos de Jesús en esta época, todos se pusieron a escribir acerca de los acontecimientos de la vida de Jesús, de los hechos, de los milagros, pero hay solamente cuatro escritos que se reconocen. ¿Cuáles son? ¿Perdón? Los evangelios, ¿cuáles son, hermano? Y Lucas, exactamente. No están en el orden que están en la iglesia, en nuestras Biblias actualmente, pero también es un buen punto que quiero recordarles que en el formato que ahora nos presenta la Biblia, no es precisamente como se fueron escribiendo, ni aparecen a veces los autores de estos libros. Muy bien, pero ya no te toca paleta. Todo lo que se hizo en los siglos subsecuentes, pues fue ordenar, dividir y hacer traducciones más exactas de los idiomas arameo y hebreo para que fuera mejor comprendida por todos aquellos que se acercaban y aceptaban a Jesús por su Señor y Salvador. Ya una vez que hemos considerado los hechos que contribuyeron a la formación de la Biblia, pasamos a nuestra siguiente hojita y vamos a ver qué es la Biblia. Los nombres de la Biblia. ¿Qué nombres ha tenido? En el Antiguo Testamento se decía que era el libro de la ley, el libro de Jehová, la ley de Jehová, la ley de Moisés o el libro de la ley. Nosotros, estudiando un poquito, sabemos que en el Nuevo Testamento no solamente se les llamó el libro de la ley a los 5 primeros libros que los hizo Moisés, el Pentateuco, sino a todos los libros que se recopilaron para formar el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento también se le da el nombre a la Biblia de las Santas Escrituras, las Sagradas Escrituras o la Palabra de Dios. Esta definición o el nombre que se le da a la Biblia de la Palabra de Dios nos está mostrando que cuando nosotros escuchamos o leemos la Palabra de Dios, es Dios mismo el que nos está hablando y tenemos que valorarlo de esa forma, que Dios está hablando a nuestra persona. Encontré una definición que espero que sea completa, se las voy a leer. Definición de la Biblia. Podemos decir que la Biblia es un conjunto de libros que constituyen el mensaje de Dios revelado paulatinamente a lo largo de los siglos, escrito por hombres de Dios como profetas y apóstoles, pero por mandato de Dios y bajo la dirección de Dios. El tercer punto,
el plan polifacético de la Biblia. Esto de polifacético, ¿qué quiere decir? Que tiene varios aspectos, ¿no? Ese plan está dirigido a varios aspectos. Uno de los aspectos de las fases que tiene este plan de la Biblia es la revelación de Dios. Las Escrituras, en un inicio, todas las naciones eran idólatras. Entonces, el propósito de Dios en la Biblia es mostrarse como un Dios verdadero, un Dios poderoso. En muchas ocasiones se mostró a diferentes personajes importantes de la Biblia y podemos citar, por ejemplo, a Abraham, que él no tenía hijos y de pronto Dios le dijo: vas a tener una multitud que con los granos de la arena no la vas a poder contar. Y pocos años después, Israel fue un pueblo que salió de su simiente, ¿no? Entonces, esa es una de las formas en que Dios se reveló. Otra es con Moisés, que a través de grandes milagros, él puso al frente del pueblo de Israel para sacarlo de la esclavitud egipcia. Nosotros a veces consideramos en poco todos esos milagros, pero en su momento yo me imagino cómo estaba Moisés viendo la grandeza de su poder. Y una de las cosas que pues hay que tomar en cuenta es que la escritura no se hizo en el momento en que acontecieron todos estos hechos, sino que Dios dio un tiempo para que el hombre lo asimilara, para que lo escuchara, porque a veces somos sordos, a veces no entendemos los propósitos de Dios. Y Dios, al llevarse tanto tiempo en hacer este precioso libro, quería que lo aprovecháramos, que lo viviéramos, que lo sintiéramos. Dios nos ha dicho que Él entregó a su Hijo unigénito para salvarnos, a nosotros, a ti Darío, a ti Hugo, a cada uno de nosotros. Pero gracias a este libro han sido miles de millones de personas que han transformado su vida y que han conseguido llegar al propósito que Dios quería: tener la salvación y una vida eterna. Amén. Otra de las facetas es el reino de Dios. Dios piensa en sembrar su reinado en la tierra y desde principios de la formación. Dios le da a Adán ese poder para gobernar sobre la tierra, claro, a nombre y a representación de Dios. Con el pueblo con el pueblo hebreo, Dios le da otra nueva oportunidad y pone un reinado de sacerdotes y como rey al mismo Dios. El pueblo vuelve a fallar y prefieren ser dirigidos por un rey humano. Dios les da el mejor, a David, que es del linaje de donde llega Jesús. Nuevamente fallan y el reinado en la tierra con la llegada del Salvador, con Jesús. El pueblo hebreo otra vez rechaza esto, lo crucifican y en el libro de Hechos Dios nuevamente define su reinado que ha de proseguir en esta tierra, en los confines, y que su palabra llegará a todo lugar de la tierra. Y por último, en estas facetas, la salvación del hombre. Pues Dios en el Antiguo Testamento promete a un Salvador, que es uno de los misterios, porque pues todos pensaban que iba a ser un guerrero, que iba a ser un luchador, y en el Nuevo Testamento lo cumple con el nacimiento de Jesús. La Biblia, como todo libro de enseñanza, tiene un proceso de revelación y cronológico que va avanzando.
Esto es muy sorprendente porque, pues, imagínense un libro que empezó en el año 1500 antes de Cristo, al inicio de nuestra era, y todo va ligado, todo va concordando, no importa quién lo haya escrito, en qué lugar o en qué época, todo va concordando y pues este es un libro de enseñanza perfecto, el mejor que hay. Hay un progreso cronológico. En la Biblia nos enseña desde el inicio de la fundación, que es en el Génesis, hasta el Apocalipsis, que nos muestra cosas que estaban sucediendo y que iban a suceder y que aún no han sucedido. Estamos en espera de la venida de nuestro Señor, ¿verdad? Entonces, hay también un progreso evidente. Los hombres, al inicio, Dios recibíamos los mensajes de Dios a través de los profetas. Posteriormente, los recibimos a través de Jesús. Y ahora, en la actualidad, podemos recibir la palabra de Dios a través del Espíritu Santo. Y eso es algo maravilloso que debemos de valorar, buscar siempre ese contacto de Dios a través del Espíritu Santo. Hay un progreso también en los pasajes de sentido complementario. Hay muchos críticos de la Biblia que tachan al Antiguo Testamento como un libro ya anticuado, que ya está fuera de la realidad de nuestra época. Pero, pues, esa es una gran mentira, porque pues nosotros sabemos que los misterios que hay en el Antiguo Testamento se le dan claridad en el Nuevo Testamento. Jesús fue quien le dio claridad a muchos de esos misterios. Pablo también por su lado. ¿Alguien me puede ayudar, por favor, con Mateo 13:11? Rápidamente, por favor, porque ya se me está agotando el tiempo. Si no, Neymar me va a fusilar a la salida. Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Gracias, hermano. Ahora, Romanos 11:25. Y después Apocalipsis 10:7, por favor, otra persona. Gracias, hermano. Apocalipsis 10:7. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Amén. Otros misterios, Dios nos los va a revelar cuando estemos en su presencia. Ahora, esto es muy importante. Hay un progreso en las exigencias de la Biblia. En los libros, en el Pentateuco, en los libros de Moisés, algunas cosas se marcan como leyes para el pueblo hebreo. Pero en el Nuevo Testamento, lejos de no cumplir esas, Jesús nos muestra que debemos de ser más cuidadosos con nuestra vida. ¿Podemos leer Mateo 5:21, por favor? Mateo 5:21. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. El 22 también, por favor. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga lesma a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga falso quedará expuesto al infierno de fuego. Ven, hermanos, la Biblia, el Nuevo Testamento
nos exige más en todos los aspectos de nuestra vida. Ahora, el enfoque central de la Biblia, de las tres facetas que les comenté, se centran en una persona que es Cristo Jesús, el Verbo de Dios, el Rey de Reyes, el Salvador del hombre. Por tanto, Cristo es el tema central de la Biblia. Cada libro del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento hablan acerca de Él. Por último, la palabra encarnada y la palabra escrita. Hay una estrecha relación entre Jesucristo y la Biblia, además de ser uno el tema de la otra. La similitud entre Cristo y la Biblia llega hasta la misma naturaleza de ambos. Así como Cristo fue divino y fue humano, la Biblia también lo fue. La Biblia fue escrita por inspiración divina, pero escrita también por hombres, en materiales perecederos, y aún a pesar de los ataques de personas y de naciones que no querían nada acerca del pueblo hebreo, de su Biblia, la Biblia ha seguido a través de todos estos siglos vigente y existente. Así como el Verbo divino que es Jesús vivió sin pecado alguno, de igual modo la palabra de Dios ha permanecido sin error. Como Jesús es Hijo de Dios y hombre, así también la Biblia es palabra de Dios y de hombre. Otra de las observaciones que quisiera hacer es que pues, la Biblia, después de que terminó de ser escrita en los años 100 de nuestra era, han sufrido revisiones de varias personas muy acreditadas, muy confiables, pero pues sigue intacta. Se han hecho divisiones para un mejor estudio, como son los capítulos, los versículos, para separar un poquito de los temas. Pero yo les invito que, así como los hermanos que participaron y que se aprendieron los libros de la Biblia, pues también nosotros lo hagamos. Y más aún, que valoremos ese esfuerzo que Dios hizo en tantos siglos para dejarnos un libro perfecto, un libro que nos enseña todo en la vida. Unas personas dicen que es el manual de la hechura del hombre.